Ahora sí. Entonces vamos a platicar acerca del cambio en la administración pública. Primeramente, este tema ustedes, o este concepto, ustedes ya lo han estado trabajando a lo largo de su carrera. ¿Qué es la administración? Antes de empezar con la administración pública, primero hay que sentar las bases acerca de la administración. Es nada más un breve recordatorio. Menciona que la administración es el acto de administrar. Eso pues bastante obvio, ¿no? Pero pues son las... Un segundito. Ahí está, nada más voy a cerrar la cámara para que esté más fluido el video. Es bastante obvia la definición, pero pues igual, los libros normalmente así aparecen. Pero también nos indica que es planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización con el fin de alcanzar una serie de objetivos. Estos objetivos pueden ser desde el logro de ventas, el logro de obtener capital. Si es una fundación, a lo mejor no tiene fines de lucro, pero pues necesita subsistir y necesita recursos, pues igual, a lo mejor los recursos es precisamente llegar a esas metas, a esos objetivos. Un caso muy sencillo sería el Teletón, que igual se basa en una serie de metas y objetivos con el fin de seguir subsistiendo. La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones privadas y públicas y las diversas estrategias de planificación, coordinación, control y dirección que se aplican en la gestión de recursos destinados para la optimización del funcionamiento de estas y garantizar el alcance de las metas propuestas. A fin de cuentas, no solamente es el planear, administrar no solamente es el poner todos los aspectos, todos los objetivos en papel, sino también tenemos que organizar al personal, perfilarlo, encontrarlo, capacitarlo, toda la parte financiera de la empresa, todos los recursos económicos, todos los recursos humanos y el ir dirigiendo que se vayan alcanzando esos objetivos y el controlarlos, que si algún objetivo no se está cumpliendo en el periodo deseado o está requiriendo más recurso del propuesto en la planeación, podamos corregir. O si hay alguna situación que genere alguna problemática en la empresa, podamos solucionar, que podamos prevenir, que podamos enmendar. Entonces, de eso se encarga la administración, sin importar si es a nivel público o a nivel privado. Voy a hacer esto un poquito más chiquito para que tenga más... De hecho, creo que en modo presentación se ve mejor en el video. Ok. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, profe. Ok, gracias. Ok, dice, ¿qué abarca la administración? En este sentido, la administración abarca el uso adecuado y eficiente de los recursos humanos, financieros, técnicos, materiales y sistemáticos de los que se vale una organización o empresa para la obtención de mayores beneficios. De allí que el estudio de administración sea interdisciplinario y se relacionen con otras áreas que también intervienen en la acción de administrar una empresa u organización. Por ello, involucra conocimientos sobre economía, estadística, contabilidad, marketing, derecho y muchas más. Psicología, sociología y muchas más. Y también va a depender mucho de el tipo de actividad que se esté realizando en esa entidad, en esa empresa u organización. Dice, la diferencia con la administración privada, dice, la administración privada se ocupa de gestionar los bienes, recursos y servicios de una empresa, organización o persona en particular, a fin de obtener el mayor beneficio posible según sus intereses. Esta administración tiene un fin de lucro, se guía según el régimen jurídico privado y los proyectos o programas planteados puede que se realicen o no. Puede ser que alcance sus objetivos o no, eso ya dependerá de la empresa. En el caso de la administración pública, es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o entes públicos que reciben de parte del poder político los recursos necesarios para atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, generando bienestar común siguiendo un orden jurídico.
que significa que esto, a fin de cuentas, va a recibir un recurso. En este caso sabemos que los impuestos en su mayor parte es el principal recurso de la administración pública y su función es el poderlos redirigir a aquellas instituciones, a aquellos departamentos, aquellos organismos que brinden o que se busque un bienestar común de la sociedad. Esa es la principal función. Dice, la administración pública comprende los elementos de carácter técnico como sistemas y procedimientos, político, que son políticas gubernamentales, jurídico, que se refiere a las normas jurídicas, abarca un conjunto de áreas del sector público que se encargan de gestionar y ejecutar los recursos humanos, financieros, actividades socioeconómicas y obras públicas, así como elaborar presupuestos y programas que alcancen las metas del Estado. Así que no solamente es la infraestructura en lo que se dediquen, sino también al carácter social, a todos aquellos programas de financiación, programas sociales, programas de salud, entre otros. Aquí si pudiéramos ramificar la administración pública, tenemos en cuanto a los fines, sería el interés general, el bienestar y el desarrollo. Si hablamos del ámbito, sería el territorial, funcional y su complejidad. En responsabilidad, es una responsabilidad social, es una responsabilidad pública y bajo un régimen legal. En cuanto a dependencia, es supeditación del interés privado al interés público y la autoridad. Y por último, los recursos sean recursos fiscales restringidos o de origen político. Esos son los 5 elementos o las 5 clasificaciones que empieza a realizar la administración pública. Algunos ejemplos de la administración pública que podemos ver es de que no solamente es el pensar en aquellos políticos o hablar de servidores públicos, no solamente en diputados, senadores, presidente, gobernadores, sino también aquellos que desempeñan en cada una de las instituciones u organismos algún rol en particular. Pudiéramos hablar, si es del sector salud, pues aquellos médicos, enfermeras, personal administrativo. Si es en el área educativa, pues maestros, profesores. En protección civil, pues igual, aquellos elementos como bomberos, policías y demás. A fin de cuentas, pues es la redistribución de esos bienes. Ahora bien, tenemos 2 aspectos de la administración pública. Tenemos el fundamento centralizado o una administración descentralizada. Menciona primeramente, la administración pública centralizada es la que está conformada por la Presidencia de la República, la Secretaría, el Consejo Ejecutivo y la Procuraduría General. Desde esta administración se realizan los procesos de planificación, organización, administración del personal, dirección y control del Estado para alcanzar el bienestar común de los ciudadanos. Pero si hablamos de una administración pública descentralizada, es aquella cuyas funciones del Estado son administradas por diversos órganos o personas jurídicas que tengan la capacidad de desarrollar dicho trabajo. A través de la descentralización, se asignan tareas de la administración pública a diferentes entes u organismos del Estado para aligerar y hacer más eficiente su resultado administrativo. Les pongo un ejemplo. Originalmente la Secretaría del Turismo, antes de ser Secretaría de Turismo, pues nada más era un departamento, era una coordinación de turismo, hasta el punto donde ya se vuelve una secretaría. Que vendría a diferenciarlos? Que la secretaría tiende a ser una entidad descentralizada, dado que puede tomar acciones, recibe un presupuesto, sí, claro, y recibe el mandato federal, sí, de la cabeza de gobierno, pero muchas de las decisiones, la toma y la redistribución de los recursos, pues obviamente lo puede hacer en base a sus planes y sus objetivos. Tenemos una administración pública paraestatal. Si empezamos a ramificar esta
esta administración, dice, es la administración que se lleva a cabo en las empresas, organizaciones o asociaciones que cooperan con los fines del Estado, pero que no forman parte de la administración pública. Estas empresas son creadas por ley o decreto para solventar problemas estatales que otros organismos o entes no logran alcanzar. Son empresas que tienen un patrimonio propio, sus funciones son de interés público y tienen una personalidad jurídica diferente a la del Estado. Significa que pudiéramos simplificarlo a que son empresas privadas donde interviene el Estado. Esto lo podemos ver o donde se designan este tipo de empresas o este tipo de organismos en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Un ejemplo que pudiera darles de una de ellas es la Comisión Federal de Electricidad. Ese yo creo que es el ejemplo principal o el más utilizado para mencionar que es una paraestatal. Tenemos una administración pública municipal también. Al tener municipios, generamos pequeñas entidades socioeconómicas que también requieren de presupuestos. Dice, la administración de una entidad política y social que corresponde a una parte de la organización territorial, social y administrativa de un estado. A partir de esta administración se elaboran programas de desarrollo económico, social y cultural, en el cual las personas pueden trabajar en conjunto y de manera organizada por un buen estado y mantenimiento del municipio. Tenemos estados de la República que tienen, como el de nosotros, tiene 5 municipios, o estados a lo mejor como el de Yucatán, de Oaxaca, que sobrepasan los 100 municipios, ¿no? Cada uno pues depende de sus diferentes agrupaciones sociales, su distribución territorial, y demás. Las características de la administración pública, dice, estas son algunas de las características generales más destacables de la administración pública. Dice, es buscar satisfacer las necesidades de las personas a través de bienes y servicios adecuados. La normativa jurídica es la base donde se fundamenta la administración pública, que era lo que comentamos. Existe una normatividad, existe una ley, la cual nos va a segmentar las diferentes secretarías, los diferentes organismos que permitan reutilizar los beneficios, ¿no? Los impuestos o aquellos, los ingresos que se tienen. Su estructura es compleja ya que puede abarcar gran cantidad de direcciones administrativas en los organismos públicos. Tiene la potestad de asignar los recursos para llevar a cabo proyectos de fines sociales, económicos, políticos, culturales y de infraestructura, agregaría yo aquí. Garantiza los derechos de los ciudadanos, las decisiones se toman en equipo y no por una sola persona. Los atributos de la administración pública se las da el Estado, en ocasiones puede ser una administración burocrática. Al ser atributos del Estado, pues es lo que les comento, bajo la ley, es como se asigna a los diferentes capacidades que tiene cada una de las instituciones, todas las capacidades que comprende, todo lo que puede gestionar, todo lo que se le puede atribuir. Y es como se diferencia quizás de una secretaría, de una procuraduría, de una contraloría, porque tienen tareas muy en específicas. Ahora bien, la diferencia que empecemos a ver si es una administración pública centralizada o descentralizada. Vamos a ver ambos términos y vamos a conocer las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Esto a pesar de que nosotros estamos hablando de cuestión de instituciones o de carácter público, también pudieran entrar de cierta manera en las empresas, y más cuando nosotros empezamos a hablar ya de empresas grandes, empresas consolidadas ya con diferentes sucursales a nivel nacional, a nivel internacional, pues también empezamos a ver que la toma de decisiones y el orden jerárquico que van teniendo, hay partes donde se vuelven centralizadas y otras que son descentralizadas. Dice, son 2 términos que se refieren a 2 modelos de administración y control de la autoridad, que se contraponen y que pueden ser aplicadas una u otra en una organización, departamento o sistema político. En primera parte tenemos la centralización,
indica la acción de concentrar la autoridad, es decir, la toma de decisiones recae o se centraliza sobre una persona o grupo en específico de individuos a fin de optimizar el sistema de trabajo de una organización o administración de una empresa. Es decir, que un solo ente, una sola persona pudiera llegar a tomar decisiones de carácter directo. Por otra parte, el término centralización también se relaciona con la administración de las instituciones públicas y la gestión gubernamental. En este caso, todas las decisiones se la toma la figura de mayor rango de un gobierno y los demás departamentos o entes se la cumplen. Por ejemplo, las gobernaciones locales acatan y dependen de las órdenes del gobierno nacional. Ya cuando estemos entrando en el tema de lo legal, de las leyes, que vamos a ver diferentes leyes, vamos a ver la jerarquía que tiene cada una de ellas, donde una ley o un decreto, en el caso de los que dicta el Poder Ejecutivo, el presidente, pues igual tiene el mismo peso que una ley, pero o esta se va a convertir en una ley, se va a proponer para una ley, o es porque estamos de carácter urgente. Un ejemplo que les pudiera dar es ahorita el consejo o el comité de salud, donde es el que toma las decisiones acerca del COVID. Ok, existe una Secretaría de Salud, sí, pero se tuvo que crear, se tuvo que generar un comité de respuesta rápida, más allá de una situación burocrática. Para este tipo de situaciones empieza a funcionar la centralización de la información o de toma de decisiones. Me comenta Neida que no escucha ni ve nada. Un segundito. Ok, a ver si lo leo ahorita. A veces pasa que si dejan de escuchar o dejan de ver, nada más saliendo y entrando de la sesión se vuelve a enlazar. A veces como que se satura el ancho de banda o algo y afecta ahí. Esperemos que ahorita se reconecte. Gracias a los que ahí me apoyaron con su compañera. Ok, por otro lado tenemos la descentralización. Entonces me falla a mí, creo que es el internet. Bueno, supongo que ya lo leyó, o si no, ya cayó en cuenta. Dice, es la acción de transferir o delegar la autoridad a otras jerarquías, es decir, otros departamentos o unidades de una organización o gobierno pueden tomar decisiones y generar mayores beneficios. Se puede incluso tener un sistema descentralizado de educación. En política, la descentralización es un término que se refiere a ceder parte de la autoridad y poder a otro ente u organizaciones gubernamentales a fin de que den solución a diversas situaciones que les atañen directamente. En este caso, la descentralización puede ser en mayor o menor grado según sea designado. Era el ejemplo que les ponía en cuestión del turismo, pues a lo mejor el gobierno federal, hablando del poder ejecutivo, pues a lo mejor el que empiecen a hablar de cómo vamos a utilizar los recursos para la promoción de Baja California Sur para el 2020-2021 y todo ese tipo de cosas. Sí las tratan, pero a fin de cuentas quienes empiezan a tomar decisiones y cómo utilizar los recursos, pues son los encargados de esa secretaría. Están delegando, están descentralizando la jerarquía o la autoridad en ese apartado. Si nosotros lo quisiéramos llevar en torno a las empresas, pues igual. Si yo de repente tengo 10 sucursales por todo Baja California Sur, supongamos que vendo carros, y yo tengo mi oficina principal o donde yo estoy, mi corporativo en México, pues igual a lo mejor no solamente tengo en Baja Sur, tengo también en Yucatán, tengo en Campeche, tengo en Ciudad de México y de repente yo tomé las decisiones de todo, que solamente mi equipo de trabajo que está conmigo en la oficina esté tomando las decisiones de todo, pues se vuelve quizás un poquito difícil de gestionar y de controlar, entonces empezamos a delegar. Entonces donde yo puedo poner a una autoridad o alguna oficina central, pero por región, o por estado, o por ciudad.
y es donde empezamos a hacer esta descentralización del poder y los recursos. Aneida, ¿ya me escuchas? Sí, profe. Excelente. Muy bien, tenemos otra estudiante ahí. Sí, Muy bien. Qué bueno que sí se pudo reincorporar. gracias. Ventajas de la centralización. Como les comentaba, uno u otro modelo pudiera aplicarse en una u otra situación. Todo dependerá del contexto. Por ejemplo, si hablamos de las ventajas de centralizar la autoridad, de centralizar los recursos, pues igual, dice, las ventajas que tenemos en la centralización es quienes tienen el poder y la autoridad de tomar decisiones, tienen una visión más amplia de la empresa o gobierno. Quiere decir que a lo mejor no van a estar preocupados por una situación en particular de un municipio, porque se supone que están delegando ciertas responsabilidades, pero a fin de cuentas la aportación que puedan darle a ese estado o a esta ciudad puede cambiar conforme a prioridades que tengan en otro. A lo mejor tienen otro estado donde existe mayor pobreza y van a tratar de solventar con mayores programas sociales esa entidad y no otra que a lo mejor sí genera pobreza, pero no al mismo rango. Empiezan a administrar esos recursos por prioridades. Esa es una. Dice, posibilita que la toma de decisiones sea uniforme a nivel general, lo que facilita la aplicación de métodos y políticas de trabajo. Se evita realizar un mismo trabajo más de una vez por problemas o falta de comunicación. Quienes tienen mayor autoridad deben contar con una preparación especializada y que corresponda a sus obligaciones, es decir, implica mayor capacitación y conocimientos. ¿Qué estamos viendo ahorita, por ejemplo, en cuanto al coronavirus? Normalmente están dándonos indicaciones a nivel nacional, este sector de salud, organismo que se creó en base a la contingencia para tomar decisiones rápidas, dado que si lo planteamos a por estado, que cada municipio tome las medidas como le sea según sus intereses, pues obviamente se va a perder muchas cosas. ¿Qué significa? Que a lo mejor en Los Cabos van a decir, ¿sabes qué? Pues yo prefiero seguir abriendo mis hoteles, mis restaurantes, mis bares, porque Los Cabos se mantiene del turismo. Es su principal fuente económica y más en esta temporada. Quizás van a ser un poquito más tolerantes en los comercios. A lo mejor va a ver otras zonas donde digan, no, totalmente se cierra y llueve, truene o relampaguee, pues no vamos a abrir porque la seguridad social de salud es primero y no quiero que vaya a pasar algo. Y empezamos a tener esa controversia de entre la salud y el sistema económico, que es el problema que se tiene ahorita, no solamente en México, sino en todos los países, donde están en esa cuerdita de tira y afloja precisamente para evitar que el sistema colapse. Y es una situación natural. Ahorita estamos viendo que nos están diciendo, ¿saben qué? Pues vamos a reanudar ciertas actividades económicas y de repente, ¿saben qué? Siempre no, o que soltaron un poquito y se empezó a incrementar otra vez agarrar otra vez velocidad la subida de casos y bien, empiezan a alternar diferentes propuestas. Entonces, ¿qué necesitamos? Un organismo que sea capaz de reaccionar rápido. Ok, la situación a nivel nacional es esta, está afectando a todos, ¿qué se va a hacer? Y ya pues igual, nos dan información día tras día de cómo vamos. Bien o mal, pues ya la historia lo va a juzgar en su momento. Pero a fines prácticos, esa es la situación que se está llevando en el campo de la centralización. Ahora bien, ¿qué desventajas tiene? Dice, suele haber demoras en la comunicación u orientaciones por la distancia que existe entre las autoridades y demás subordinados. Quiere decir que a lo mejor lo que para ustedes es prioritario, para quienes encabeza todos los demás estados, todas las demás empresas, todas las demás instituciones,
su prioridad no va a ser la prioridad de esta persona con mayor rango o de esta institución con mayor rango. ¿Por qué? Porque posiblemente en su panorama más amplio, pues hay otras zonas más afectadas, hay otras sucursales que requieren ciertos recortes o hay sucursales que necesitan mayor inversión. Entonces es donde se vuelve un poquito complicada la situación de comunicación cuando solamente un organismo toma las decisiones y hay muchos más que esperan respuesta de ellos. Los jefes u autoridades suelen estar recargados de trabajo debido al gran número de tareas que deben atender, cosa que ya acabo de mencionar. Limita el desarrollo de las subdivisiones y se reduce la motivación de los empleados. A fin de cuentas, si solamente te conviertes en un engrane del reloj, pues sí, va a funcionar la institución o la empresa, pero pues también va a llegar el punto donde a nivel personal, a nivel social, pues sí vas a tener afectaciones. Empieza a haber mucha incertidumbre también, cuando no se resuelven las situaciones que tú estás viviendo, que donde no hay prioridad en otro lado, ¿no? Y muchas veces las autoridades desconocen las problemáticas de los demás departamentos que dirige. Eso es un caso bastante común donde hay carencias en instituciones, en empresas, en sucursales y que a veces por la mala, yo pienso que es la mala cultura que se tiene de que si hay un problema, mejor busca la solución. Me explico un poquito en esa idea. Si, por ejemplo, ustedes están a cargo de una oficina, pero saben que la oficina necesita remodelación, tienen personal que definitivamente es muy problemático, tienen problemas, a lo mejor están subcontratando gente de seguridad y a veces les falta y lo están reportando, y llegan los jefes y de repente pues en vez de expresar todas esas necesidades o carencias que se tiene, porque a lo mejor las decisiones sobre la empresa que están pagando de seguridad o ciertos aspectos no son controlados por ustedes, o por los líderes de esas empresas, y prefieren esconder, prefieren maquillar, prefieren ocultar información, números, a presentar la realidad. ¿Por qué? Por el miedo al ser despedidos, por el miedo al ser sancionados, al ser regañados. Entonces tenemos esa ideología de que si yo comento que hay un problema, lo vuelvo real y puede ser que en vez de que se solucione, me genere a nivel personal, me perjudique, que a lo mejor pierda mi trabajo porque crean que soy incompetente. Entonces, esa dinámica es donde se genera el desconocimiento por los niveles de mayor poder o de mayor jerarquía, o a lo mejor los empleados pues consideran que su jefe es totalmente parcial, que tiene gente que nada más beneficia, hay una mala cultura laboral y resulta que a lo mejor más arriba tienen desconocimiento y a fin de cuentas a lo mejor al dueño le conviene que su personal esté bien, que se sienta bien trabajando ahí y no sabe que quien tiene a cargo está haciendo un mal trabajo, pero precisamente pues es la falta de esa comunicación y de esa cultura para hacerlo de diferente manera. Ahora bien, ¿alguien iba a comentar algo o no alcancé a ver el letrero que decía ahí? Me saldré, ay, no sé si eso ya fue. Escuché bien la presentación. Ok, ok, creo que eso ya lo vimos. Ventajas y desventajas de la descentralización. Dice, se incrementa la capacidad de las jerarquías inferiores. Los jefes de departamentos son los que toman las decisiones directamente, por lo que se hace un mejor aprovechamiento y uso del tiempo. Se pueden tener mayor control de ciertos temas laborales o gubernamentales. Se incrementa la capacitación del personal subordinado. Quiere decir que si tú tienes una forma de cómo hacer llegar los problemas y obtener soluciones rápidas, entre más acceso tengas a esa entidad de jerarquía mayor,
más rápido es probable que tenga solución al problema. Pero igual, las desventajas que puede generarse es que en ocasiones las decisiones de los departamentos u organizaciones no están alineadas según los términos generales que lo rigen o a las políticas que se tienen. O puede ser que algunos de los reglamentos no se estén llevando a cabo de manera correcta y genere desinformación. Dice, puede haber pérdida de tiempo y dinero en caso de que dos o más personas sin saberlo trabajen en una misma tarea que puede ser resuelta por uno solo. No se toman en cuenta los conocimientos de los especialistas porque pertenecen al departamento central de la empresa u organización y puede ocurrir que los departamentos no cuenten con los equipos apropiados para el desarrollo de sus tareas por falta de capacitación u capital igual. Y esto se da mucho. También si nos vamos a un enfoque muy específico, pues puede ser que no haya los recursos o quizás si en el otro departamento hay alguien preparado que pueda solucionar la problemática que esté ahí, pues al ser por células los diferentes grupos o las diferentes instituciones, pues sí se puede llegar a perder. Tengo algunos problemas un momentito, es que aquí Siri se volvió loca, poseída o algo así. Ok. Evolución y cambios de la administración pública. Dice, para abordar el estudio de la administración pública en México o en Latinoamérica en general, es necesario remontarse a los antecedentes formales de esta disciplina. Estamos hablando alrededor del siglo XVIII de la Europa Central, principalmente Prusia, que creo que está donde está Alemania o pertenece territorialmente a alguna fracción de Alemania. Ahí disculparán mi geografía. Y en el estudio de la ciencia de la política en Francia. Sin embargo, pocos más de siglo y medio después, en Estados Unidos surgieron importantes aportaciones que se centraron en el desarrollo de fórmulas y métodos científicos para dar mayor eficiencia y eficacia al funcionamiento del gobierno. A partir de este momento se desarrolla un intercambio de ideas entre el enfoque formalista europeo y el enfoque pragmatista americano, construyendo ambos las principales referencias para el estudio de la evolución de la administración pública en México. Digamos que a fin de cuentas sabemos y vimos en un video de cómo se fue dando esa modificación, ese valor al dinero, a la riqueza. Hablamos un poquito de ello, pero pues a fin de cuentas, si ya empezaste a generar un grupo social donde hay un intercambio de bienes y servicios, hay una traslación de la riqueza, tú necesitas un ente político, un ente de autoridad que permita regular y que permita tener parámetros o que genere parámetros de convivencia. Es digamos, el principio del gobierno, que es una figura que se supone sirve al pueblo con el fin de que ayude a administrar la riqueza y genere un beneficio social total, completo. Eso pues en la teoría, ¿no? Si nosotros lo pudiéramos poner en una línea de tiempo, entonces pudiéramos quizás tomar algunos elementos representativos. Estoy ya aquí hablando de línea de tiempo de la administración pública en México en particular. Nos podemos remontar a los años 1535, que es la administración pública colonial o de ese periodo colonial. Si nosotros habláramos de los conquistadores españoles, implementaron una administración pública muy eficaz a pesar de sus complicaciones propias de la época, que significa que administraban la riqueza que iban obteniendo, las diferentes formas en cómo se desarrollaron con los pobladores que había, igual. Todo ese tipo de forma de administrar sus recursos ya serían las primeras bases en México de ese tipo de administración. Podemos remontarnos quizás mucho antes. Sabemos que tenemos civilizaciones o vestigios de civilizaciones que tuvieron amplio conocimiento en matemáticas y tenían sus diferentes jerarquías y estaban bien estructurados. También vendría siendo una administración pública, tenían jerarquías, así que de alguna manera pudiera ser los antecedentes. En este caso me brinqué un poquito en la historia,
y me fui a esta época donde ya tenemos el principal contacto con el pensamiento europeo, vaya. También tenemos en el año 1700, dice, durante el gobierno de los Habsburgo de la Nueva España, se había creado un sistema político denominado patrimonial donde se compraban los cargos públicos, los funcionarios imponían los tributos, se desarrollaban y protegían monopolios y mediante la corrupción se evadía el control de la corona. A fin de cuentas, este era el paraíso de toda esa gente que venía en cuanto a España, pues empezaron a tomar diferentes beneficios, ¿no? De estar en la Nueva España o México posteriormente, que no mencionaban a la corona, que era de quienes eran subordinados. Dice, la administración pública en la independencia, que hablaría del periodo de 1810 a 1847, dice, al nacer México como nación, no contaba con una base cultural y tecnológica que le permitiera un desarrollo económico sano, tal y como lo habían iniciado las colonias inglesas en Norteamérica, lo que les permitió conquistarnos tecnológicamente. A fin de cuentas, pues sí, tuvimos una independencia. Hubo muchos motivos por el cual se generó y mucho trasfondo también. Pero a fin de cuentas la independencia solamente era bajo el régimen de la opresión, pero pues igual muchos, el principal factor que se veía aquí pues era de que aquellos nacidos en la Nueva España, pues no eran considerados españoles a fin de cuentas y empezó esa batalla criolla, ¿no? A fin de cuentas de ahí la independencia, pero sin una base precisamente en la cuestión pública. Después de esto tenemos en el año 1833 al 53, dice la reforma de 1833 no era perfecta, pero contenía los primeros elementales de una buena educación y las bases para una enseñanza científica. Aquí empieza a tener una corriente ideológica diferente. Dice, en 1853 ya se crea la Secretaría del Fomento. Tenemos en la tercera reforma administrativa de Juárez, que comprende de 1857 a 1859, dice, se expide la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos en 1859, el cual establece la separación entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos. Se suprimen las órdenes religiosas, la fundación de conventos, cofradías y congregaciones. Aquí ya empezamos a ver que la administración pública empieza a cambiar, que ya si bien estaba regido por el ente religioso, aquí empieza esta separación y ya es una corriente ya formal de una administración pública. Tenemos una cuarta etapa en el periodo del 84 a 1910, donde dice que vendría siendo la cuarta etapa correspondiente a la administración pública dictatorial en los dos periodos de gobierno de Porfirio Díaz, dice en el que el aparato gubernamental tiene un impresionante crecimiento, diversificación y especialización, producto de la estabilidad económica, política y social. La paz social permite el desarrollo técnico y organizativo de la administración pública. Si bien a pesar de que normalmente en los libros de texto de la primaria Porfirio Díaz lo pintan como un villano, la realidad es de que fue en la parte donde económicamente y tecnológicamente hablando hubo mayor desarrollo en México. Ya otros aspectos pues ya no, ya es punto y aparte, ¿no? Pero a fin de ideología administrativa pública, pues es un punto bastante importante. En 1917, donde ya se genera la Constitución, dice la cual establece nuevas atribuciones, responsabilidades del Estado. La administración pública caudillista comienza con Venustiano Carranza, quien publica un decreto por el que se crean 8 secretarías de Estado y posteriormente la Ley de Secretarías de Estado en 1917, a partir de la cual surgen los primeros departamentos administrativos. Quiere decir que ya
ya empieza a descentralizar de alguna manera ciertas acciones o ciertas actividades, delegando un presupuesto y cierto poder para su cumplimiento. Dice, en 1928, Administración Pública Presidencial. En esta etapa, la administración pública tiene un enorme crecimiento, diversificación, especialización y complejidad, como lo demuestran las sucesivas modificaciones al aparato gubernamental, la Ley de Secretarías de Estado, departamentos administrativos y demás dependencias del Poder Ejecutivo Federal en 1934, así como las 3 modificaciones a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estados, que corresponde a 1935, 39 y 46. Ya casi acabamos la línea de tiempo, chicos. No soy muy fan de la historia, pero sí es parte de lo que necesitamos comprender para cómo ha ido cambiando este tipo de pensamiento en México de la administración pública. Bueno, y no solo de pensamiento, sino su estructura también. Dice, en la quinta etapa, reforma administrativa, de manera más específica, la administración pública presidencial posterior a este periodo histórico, que es el desarrollo estabilizador del 58 al 70, la administración pública en el desarrollo estabilizador, que incluye la presidencia de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, se desenvuelve en un ambiente de crecimiento económico sin precedente en la historia del país, donde solo se realiza una modificación a la Ley de Secretarías y Departamentos del Estado. Tenemos en 1970 el desarrollo compartido, en el que se refiere a la administración pública en el desarrollo compartido, que corresponde a las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo. Se lleva a cabo una modificación a la Ley de Secretarías y Departamentos del Estado. Asimismo, se crea por primera vez la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, que creo que esa ley la vamos a ver más adelante. La administración pública neoliberal del 82 al 2000 se realiza diversas modificaciones, supresiones y creaciones de diversas secretarías de Estado y departamentos administrativos en 4 ocasiones, con los cambios introducidos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y por último, tenemos el combate a la corrupción y transparencia. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece como prioridad el crecimiento de la sociedad con orden y respeto, con gobernabilidad democrática y seguridad pública, previendo como principios que deben sustentar la función propia de la Administración Pública Federal, el apego a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, normas básicas que deben guiar sus proyectos, programas y acciones. Tenemos el Programa Especial de Mejoramiento de la Gestión, las instituciones, que corresponde al 2008-2012. Las instituciones de la Administración Pública Federal se sumaron al compromiso del presidente de México, en este caso Calderón, de mejorar el desempeño del gobierno federal a fin de responder de forma más eficaz a las demandas y necesidades de los ciudadanos. El Plan Nacional de Desarrollo, que comprende al 2012-2018, llevar a México a su máximo potencial con 3 estrategias transversales, que es democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. Con esto pues damos por terminado el ciclo o esta evolución histórica que tuvo la administración pública. Ahorita estamos también viendo los diferentes sucesos, la cuarta transformación, que es lo que nos está llevando el gobierno actual. Igual ya en su momento la historia podrá determinar si fue o no la propuesta más adecuada, ¿no? Ahorita pues no queda más que ir revisando el día a día. ¿Alguna duda que tengan aquí? Es un poquito pesadito a nivel historia. Yo lo sé, ya creo que es la única parte de historia que vemos en el programa, pero como les comentaba, pues igual, no solamente vamos a hablar de una administración de recursos humanos a nivel empresarial, en sus diferentes ramificaciones o capacidades, sino también a nivel institucional. Por eso es necesario pues ir, por lo menos tener una perspectiva generalizada de
de los avances o los cambios que ha habido durante todos esos años. Como les comentaba, pues parte del programa que vamos a estar viendo en cuanto a las leyes, pues definitivamente, pues vamos a seguir tocando estas partes. Por ejemplo, el cómo se o qué conlleva la Constitución mexicana, qué conlleva las empresas paraestatales, cómo se designan las diferentes secretarías y sus funciones, pues todo eso igual lo vamos a ver ya a nivel ya legal. Vamos a entrar un poquito en materia, creo que es en el quinto tema. Y pues ya. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario que quieran hacer? No sé si ya se dejó de compartir la presentación. Con esto, pues, como les comentaba. ¿Va a compartirla, profe? ¿Mande? ¿Va a compartir la presentación? Sí, ahorita en cuanto termine la sesión, estoy subiendo la presentación, igual como la del lunes, que ya la subí. Igual las calificaciones, nada más dejen cierro ya la grabación, eso pues ya no lo van a ocupar.